Hola, ¿qué tal? Soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast hecho con todo el corazón para ustedes, para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios a través de esas pequeñas prácticas que podemos hacer en nuestro día a día, para poder tener una fe, como les digo siempre, cada vez más vibrante y verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos una vez más a este espacio. Les recuerdo que este programa está dedicado a la gloria de Dios y a nuestra amada Madre, la Virgen María. Hoy con un tema hermoso, y es que vamos a hablar de la reina de este canal, de la reina de este programa y nuestra Madre Celestial, de ella, la Virgen María. Y lo hemos titulado Cuando la Virgen entra en tu vida. Y bueno, no podía yo traer una persona más idónea para este espacio, alguien con un corazón enorme, muy mariano, alguien que decidió decirle sí a la Virgen hace mucho tiempo y permitió que entrara en su hogar, que transformara su vida y la de su familia y la de muchísimas personas a las que ha podido acercarse, ayudándolas en ese camino espiritual. Me quedo corta al presentarla a mi amiga, a quien admiro, a quien me inspira y a quien respeto mucho, la señora Ana María Arellano. Bienvenida. Ay, Katy, me vas a hacer llorar, de verdad. Para mí es un gran honor, de verdad, estar aquí, regresar a mi casa, que siento que María Visión es mi casa, es la casa de nuestra madre. Y de verdad que qué orgullo poder estar aquí hoy hablando de nuestra reina, nuestra madre del cielo y la madre de toda la humanidad. No, ella es nuestra madre, o sea, no solo la mía, la tuya, pero todos los hijos de Dios son hijos de nuestra madre. Así que muchísimas gracias. No, realmente estoy muy feliz porque ustedes, de verdad que me quedo corta al presentarla. Esta mujer tiene décadas de servicio y es alguien que si tú no te acercas a María a través de Anita, a través de su hogar, que es un hogar de puertas abiertas para cientos, yo creo que miles de personas en tantas décadas, es el privilegio realmente es el mío de que estés aquí en tu casa y este espacio entre lo humano y lo divino siempre será también tu casa, Anita. Muchas A mí gracias. me encanta empezar el programa siempre con una oración para pedirle a nuestro Señor y a nuestra Virgen que nos acompañen y que sea el Espíritu Santo el que dirija este espacio. Así que vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido, Señor, que hagas presencia en este lugar. Llena con tu luz y tu verdad cada rinconcito de este estudio. Bendice a nuestra invitada, a nuestros espectadores y a todos los que trabajamos delante y detrás de cámaras. Permite, Señor, que hoy sea tu mensaje el que llegue a los corazones que más lo necesitan. Hoy te pido, Señor, paz, sabiduría y fuerza. Permite que podamos ver el mundo con ojos llenos de amor. Concédenos que seamos más pacientes, compasivos, empáticos, humildes, para poder ver a nuestros hermanos como los ves tú mismo, más allá de las apariencias, y así poder apreciar las bondades de cada uno. Cierra nuestros oídos de toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia. Revístenos de tu bondad y permite que durante este día te podamos reflejar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y yo quiero empezar, Anita, con el versículo Lucas 1, versículo 38, que dice: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y es que es una línea que dice tanto de la grandeza de nuestra madre, de la obediencia y de por qué fue ella la elegida. Así que vamos a mantener ese versículo en mente durante toda esta historia que sé que vamos a disfrutar y de la que vamos a aprender muchísimo. Y es que yo pensaba, estamos en un mundo donde hay cada vez más distracciones, más ruido, y aparece nuestra madre a hablarnos. Y hoy vamos a analizar eso a través de la historia de Anita, de su experiencia, de cómo la Virgen nos habla, de cómo ella nos toma de la mano y nos trae guía, esperanza, fe
en los momentos difíciles y cómo nos recuerda que a veces, aunque caminemos en valles de mucha oscuridad, el cielo a veces se asoma un poquito y lo hace a través del corazón de la Madre de Jesús. Así que, Virgencita, este programa es para ti. Acompáñanos y guíanos. Y bueno, hay que empezar por el principio. Hay muchas personas que seguramente te conocen porque eres una persona muy reconocida en la comunidad, pero me encantaría que te introdujeras y les contaras un poquito a todos nuestros televidentes quién es Anita Arellano, dónde naciste, cuántos hijos tienes. Bueno. Háblanos un poco de ti. Bueno, me parece bellísimo lo que hablaste ahora en estos momentos y una clave, ¿no? Que llega el momento donde se abre ese pedacito de cielo, pero siento que hay que permitir que se abra, ¿no? Hay que buscar el cielo, porque ¿qué hacemos como ser humano? ¿Qué hacemos hoy día en el mundo que vivimos? Cerramos las puertas al cielo y entonces no dejamos que Dios entre en nuestras vidas y actúe en nuestras vidas, ¿no? Y entonces creo que esa es la clave, ¿no? He ahí la esclava del Señor, hágase en mí su palabra, permitir que Dios obre en nosotras, ¿no? En toda la humanidad. Bueno, como has dicho, mi nombre es Ana María Arellano, con mucho orgullo digo mi nombre. De niña siempre me gustaba que me llamaran Ana, hasta que tuve ese encuentro tan especial con la Virgen María y tomé el nombre María como el tesoro más grande de mi vida. Nací en una familia católica, tengo 2 hermanos, somos tres hermanos. Originalmente de Cuba, nací en Cuba, pero mis padres se exiliaron en momentos del comunismo cuando llegó a Cuba y literalmente llegué a los Estados Unidos a los 6 meses. Así que más bien americana, ¿no? Una familia muy linda, de verdad que unos padres que no pudiera tener mejor, unos padres que siempre han dado su todo, su amor, su tiempo. Para mí, como siempre le digo a mi papá, siempre el día de los padres, papi siempre ha sido mi ángel. No, porque ya después que cuente mi vida verán el porqué y hasta hoy día así es, ¿no? Bueno, nos educamos en colegios católicos desde pequeña. La fe en mi casa, mis padres, sé que tenían fe, sé que tienen fe, pero vivían la fe a su manera, ¿no? No recuerdo, anoche cuando estábamos hablando, que tú hablabas de tu abuelito, no recuerdo momentos así de ver a mi mamá rezar el rosario, de ver a mi abuela rezar el rosario. Sí recuerdo que cuando había un problema, mi mamá enseguida encendía la velita a la Virgen, a un crucifijo que ella tenía. Pero no éramos de misa, los domingos tristemente no se iba a misa en el colegio, que nos llevaban a misa. Pero bueno, así crecí, una familia llena de mucho amor, no faltaba el amor. Pero bueno, siempre sentía yo, a lo personal de niña, siempre sentía una conexión muy especial con Dios y con la Virgen, ¿no? Vivía mi fe, o sea, yo solita le hablaba a Jesús, le hablaba a la Virgen, pero normal, no rezaba rosario, lo rezábamos en el colegio, pero no se acostumbraba en mi casa, en mi familia, rezar el rosario. Entonces, bueno, así crecí, una vida muy normal. Puedo decir que la primera vez así que sé que le recé de todo corazón a la Virgen fue cuando estaba embarazada por primera vez. Yo era muy joven y bueno, me había pasado de la fecha que el doctor había dicho que iba a dar a luz, ¿no? Entonces estaba mi abuelita y ella se preocupó y me dice cosas así que dicen que no será que el bebé viene mal o algo ha pasado.
Y claro, eso me asustó a mí horrores y recuerdo que cogí una imagencita, una estatua de la Virgen que yo tenía al lado de mi cama, la puse en la cunita que mi mamá me había preparado para el bebé y le pedí de todo corazón que me cuidara el bebé, que no pasara nada. Y bueno, yo llorando y bueno, gracias a Dios, mi hijo nació perfecto 2 días después y todo en el tiempo de Dios, ¿no? Pero sufrí esos momentos, esos 2 días, como no se pueden imaginar. Pero ahí me di cuenta que había algo especial con la Virgen, que de verdad que al orarle al corazón, del corazón, ella me escuchaba y me escuchó, ¿no? Qué hermoso testimonio y qué linda introducción. Me encanta porque, fíjate, lo que te pasa a ti nos pasa a muchos que quizás en los hogares de muchos fuimos a escuelas católicas, pero no tuvimos de pronto una práctica tan consistente. Lo bueno de esto es recordarle a los padres que están en casita, porque aquí estamos siempre para aprender juntos, como yo siempre les digo, es que lo que hay es que sembrar la semillita. Porque Exactamente. fíjate que a pesar de que quizás no era el hogar más practicante, sí había fe, y tú lo dijiste, sí creíamos. Y en el momento que tú dijiste, esto no lo puedo controlar yo, lo que hiciste fue poner esa estampita dentro de la cuna, te entregaste a ella, te rendiste a ella. Entonces sí había una semilla sembrada en tu corazón y eso es lo que le pedimos a todos los padres en casa, que no olviden nunca hacer esa tarea. Es la más importante, yo creo que es el regalo más valioso que le podemos dejar a nuestros hijos. Tienes después 2 hijos más, ¿no? Entonces, cuéntame brevemente, ¿cómo era tu vida? ¿Eras una persona feliz en tu hogar, con tu pareja? ¿Te Sí, casaste? yo me casé muy joven, me casé a los 17 años. Mi esposo me llevaba a mí 10 años, él tenía 27 cuando nos casamos. Fue una cosa así de, yo tenía un novio que a mí me fascinaba, mi mamá no le gustaba, entonces no quería que yo saliera con él y fue una cosa increíble porque el 4 de julio él me venía a ver y mi mamá no quería y básicamente me metieron en un carro y me llevaron a casa de unos amigos de ellos, de cual todos los hijos se iban a una fiesta en el Sonesta, ahí en Key Biscayne. Y yo renegando, llorando y de todo, porque quería ver el muchacho que me gustaba. Y resulta que esa noche es el que conozco, mi futuro esposo, ¿no? Entonces fue una cosa que, como son las decisiones, no solo las mías, sino esos momentos de mis papás, de llevarme ahí y nunca imaginar que ahí iba a estar mi futuro esposo, ¿no? Bueno, ahí lo conocí. Puedo decirte que yo sé que de la parte de él fue un flechazo así, Rotundo. rotundo. Yo todavía seguía pensando en el otro, pero me ganó el corazón. No, o sea, fue una cosa así impresionante con decirte que en un año nos casamos. Wow, o sea, eras una mujer feliz con tus hijos y Muy tu pareja. feliz, teníamos un matrimonio muy feliz, no perfecto, porque creo que ningún matrimonio es perfecto y creo que también uno se va santificando en los matrimonios, ¿no? Uno tiene que aprender mucho, tener mucha paciencia, perdonar, que nos toca a todas, ¿no? Pero dentro de todo, un matrimonio y una familia preciosa. Bueno, me encanta que cerremos esta primera parte con ese mensaje de lo importante que es también entender que estamos casados para ayudar a santificar al otro y para santificarnos nosotros mismos. Y con esto nos vamos a una pausa, pero ya regresamos más adelante aquí entre lo humano y lo divino. Hola, y estamos de vuelta aquí entre lo humano y lo divino con una súper invitada, Ana Arellano. Y bueno, estábamos hablando de tu familia, de ese momento en el que te conviertes en madre no de uno, sino de 3 niños sanos, bendecidos, flechada, enamorada de tu pareja, un hogar, gracias a Dios, feliz. Pero todavía la Virgen no ocupaba, digamos, un lugar muy importante en tu vida. ¿Qué es lo que sucede o dónde pasa algo que ocurre este cambio profundo en el que te encuentras con ella? Ujú. Bueno, para empezar primero que en mi familia, ya después de casada, em, igual, o sea, casi nunca íbamos a misa, igual los niños estaban en colegios católicos, em, y la fe era una fe light, normal. em,
Y bueno, un día mi vida cambió para siempre. Y era un cambio tan drástico, tan de repente, que el mundo se me derrumbó. Uno siempre piensa cuando me casé, imagínate, eran 600 personas de invitados, yo era una novia muy joven, em, era así como que me sentía princesa, ¿no? Como que había nacido para ser princesa y iba a tener esa boda, ese matrimonio de cuento de hada y que toda mi vida iba a ser perfecta. O sea, con los problemas normales del diario vivir, pero siempre pensando que todo iba a estar bien, o sea, que todo iba a ser una felicidad y que juntos íbamos a luchar contra todo, ¿no? Y bueno, básicamente la historia es que un día, un sábado, los niños jugaban deporte y tenían un campeonato de soccer y nos vamos al campo y se retrasa el juego de mi hijo pequeño. Y bueno, el coach nos dice, mira, se pueden ir, que los niños se queden y regresen en 2 horas, ¿no? Y mi esposo, que era un fanático de ejercicio, se cuidaba horrores, no tomaba, no fumaba, se cuidaba al extremo, decide que se va al gimnasio. Y recuerdo que hasta le dije, no te vayas, ya está bien, ya quédate aquí en la casa, se te va a hacer tarde. No, 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 yo me voy para el gimnasio, yo llego, no te preocupes que llego a tiempo. Y bueno, se fue y yo tranquila, porque era la rutina normal. Y bueno, yo estando en casa, de repente recibo una llamada de una señora que le cuida el departamento a mis padres. Él se había ido al gimnasio ahí en ese complejo de apartamentos. Y simplemente me llama y me dice, señora Ana, ¿por qué no viene? Porque el señor Mario no se siente bien. Pero me lo dijo tan tranquila que, no sé, como que pensé, a lo mejor se mareó, no pensé nada. Y bueno, cuelgo y cojo mi cartera y mis cosas y me voy a montar en el carro, pero de repente en mi corazón me entró como un desespero, como un presentimiento que algo horrible había pasado. Y me recuerdo que empiezo a manejar como una loca, corriendo, me llevo las luces de todo. Cuando voy llegando al complejo, empiezo a escuchar las sirenas de las ambulancias. Llego yo antes que ellos y cuando llego y entro al gimnasio me lo encuentro en el piso, con los ojos así para atrás. Para mí en ese momento sin vida. Entonces, para mí fue un momento irreal, como que era, esto no puede estar pasando, ¿no? Los paramédicos se lo llevan, no había muerto en ese momento. Llego al hospital, poquito después en emergencia llegan mis papás de Broward, yo estaba ahí sola y bueno, ahí yo llorando y bueno, todo lo que es la tragedia de pensar de que se te va a ir un esposo, un ser querido, un padre de unos hijos, ¿no? Y bueno, lo increíble es que de repente pasan como una media hora y empiezo a sentir una paz tremenda en mi corazón. Y recuerdo que me viro a mi mamá y le digo, mami, reza, porque en estos momentos o se salvó o se murió. Y empezamos a rezar el Padre Nuestro. Y así, a los 2 segundos sale el doctor para decirme que no había podido hacer nada, que había fallecido. Y ahí me doy cuenta de que cuando un matrimonio, cuando se casan bajo el sacramento de la iglesia, las dos almas se unen. Porque mi alma sintió cuando el alma de él se fue. Y para mí eso fue una revelación también de lo que es la unión de un matrimonio, ¿no? Que nada te separa menos la muerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, me llevaron a verlo. El terror más grande en esos momentos para mí era cómo yo le decía a mis hijos que su papá había muerto. O sea, una niña de 4 años
mi hijo de 12 y el otro de 14 años. Y entonces eso para mí me aterraba. Me recuerdo que empezó a llegar, yo creo que cientos de personas llegaron ahí al hospital. Y bueno, ahí digo yo que empezó mi calvario. Y lo increíble es que yo enviudé a los 33 años. Y recuerdo que decía, Señor, crucificada igual que tú. Y en esos momentos, en ese dolor tan tremendo, en ese caos que era mi vida, nos acabamos de mudar a esa casa nueva, llevábamos solamente un año ahí. Yo no trabajaba, gracias a Dios no tenía que trabajar. Y de repente mi mundo, o sea, ¿qué iba a hacer? No podía regresar a mi casa. Yo siendo fuerte por mis hijos, por mis papás. El dolor era una cosa así que yo creo que cada día en vez de mejorar, empeoraba, ¿no? Y en esos momentos era una cosa un poquito complicada porque tenía mucho resentimiento con Dios, lo culpaba, porque yo decía, ¿cómo es posible tantas parejas que no quieren estar juntos, que se quieren separar, que no tienen matrimonios, hogares felices? Y yo que tenía ese hogar de amor, mi matrimonio feliz, que me pasara, que me quitara eso, ¿no? Y no lo entendía. Pero a la vez, entre la rabia que le tenía a Dios, me daba cuenta que no podía estar sin Él. Algo me decía que sin Él yo no iba a poder superar esto. Y bueno, pasaron muchísimas cosas, o sea, mi hijo mayor empezó con ataques de pánico horribles, muchas cosas que desencadenó Consecuencias. todo esto y cada vez pasaban cosas y cada vez la película lucía más negra. Y recuerdo que un día me voy al Santísimo y digo, Señor, pero tú me bajas una capa. ¿Tú crees que yo soy Wonder Woman? Porque siempre dicen que Dios no manda lo que uno no puede llevar. Y yo decía, obviamente piensa que soy Wonder Woman. Y bueno, ahí fue pasando el tiempo, pero yo cada vez fingiendo mucho. O sea, tú me veías y me veías con una sonrisa. Todo el mundo le parecía que yo estaba bien, pero me estaba muriendo. Y yo le decía, bueno, Señor, si tú permitiste que yo estuviera sola, pues entonces no necesito a nadie. Y esa fue la actitud que tomé. Y cada día me moría más y más y más. Y llegó el momento que yo dejaba a los niños en el colegio, subía arriba a mi habitación, me ponía en el piso en posición fetos. Y un día que digo, fue la oración más poderosa que hice en mi vida, una oración tan sencilla de corazón, pero el Señor me escuchó. Y le dije, Señor, toma mi vida en tus manos, porque si no, no sé qué va a pasar. O sea, yo obviamente en esos momentos ya no quería vivir. Ya no podía enfrentar más el dolor, ni sabía cómo iba a enfrentar la vida con esta situación, ¿no? Y creo que ese fue mi momento de abandono, de reconocer que yo sola no podía. Y se lo entregué. Y por eso es tan importante lo que es el abandono, porque uno quiere controlar todo, uno piensa que uno sabe lo que es mejor para uno lo puede lograr todo solo, y así no es. Hay momentos en la vida que nos tenemos que rendir ante Dios y a su voluntad, ¿no? Y ahí, bueno, se encadenaron muchas cosas. Entra la Virgen, porque una amiga que me había visto con mucho dolor me invita a un rosario a su casa, que venían los tal caballeros de la Virgen de Fátima. Por eso la Virgen de Fátima es para mí tan especial. Y no quería ir, tenía pensado no ir,
pero a último momento algo sentí en el corazón que yo tenía que llegar. Y bueno, llego a la casa, me siento en el piso al lado de una mesa donde ellos habían puesto flores y velas para poner la imagen de la Virgen, que era así de este tamaño. Y resulta que cuando llega la Virgen, que se abre la puerta, yo veo la imagen llena de luz, que destallaban las luces. Y mi cuerpo empieza a temblar, yo empiezo a llorar. Yo miraba a la gente y yo decía, pero ¿por qué la gente no está reaccionando? ¿Por qué no está viendo lo que yo estoy viendo? Y seguía viendo los rayos de luces y bueno, la ponen en la mesa y yo no paré de temblar el rosario entero. Y bueno, llegó un momento que le miro el rostro a la Virgen y siento físicamente como una espada. Entendí lo que es cuando Simeón le dice a la Virgen, sufrirás una espada de dolor tu corazón por lo que le van a hacer a tu hijo. Y siento el dolor físico, pero mientras oraba sentía que era el dolor que ella sentía por lo que le hacían a su hijo. Y entonces ya no le podía mirar más el rostro porque el dolor era intenso y de repente empecé a reconocer los momentos que yo había ofendido a Dios, el dolor que yo le estaba causando a través de mi falta de fe. En esos momentos mi casa está lleno de imágenes religiosas antiguas. Tengo muchos crucifijos preciosos, pero los coleccionábamos como arte religioso. No significaban nada, eran simplemente adornos en la casa. Y en esos momentos me dio por escupir a todos los crucifijos. Así era mi dolor y mi rabia contra Dios. Y en ese momento empecé a pedir perdón y sentí que ese dolor de ella lo estaba causando yo. Entonces fue un momento muy, muy difícil, pero un momento de mucha gracia, porque le cuento al caballero lo que me había pasado, porque obviamente él me preguntó y yo le cuento todo y ahí a raíz de eso me invita a un rosario que yo reuniera a unas amigas. Resulta que el rosario empieza en casa de una de las amigas, no yo no ofrezco la casa. Y comenzamos ahí pensando que era solo esa vez. Él no conocía nada de mi vida, o sea que yo había enviudado solo lo que me había pasado ahí, ¿no? Y bueno, empezamos el rosario y cuando se termina el rosario ese día, él pide que si queríamos hacer el rosario semanalmente. Y mi amiga dice que sí y se queda ahí en su casa, pero a las 2 semanas ella tiene que viajar. Y me pide a mí que fuera en mi casa. Y yo digo que sí. Bueno, ahí tuvimos 2 semanas. A las 2 semanas le digo a Jesse, ya regresamos a casa de Linda. Y él dice, no, el rosario se queda aquí. Y yo decía, no, es que mi amiga se va a poner molesta, va a pensar que yo se lo quise quitar. No, el rosario se queda aquí y yo hablaré con ella. Sin conocer tu historia, él te Sin dice conocer esto. mi historia. Y obviamente él sintió algo, la Virgen que estaba ahí presente lo hizo sentir que ese rosario tenía que estar ahí. Anita, nos cuentas todo esto y de verdad que duele solo imaginarse por todo lo que tuviste que atravesar. Ya la Virgen estaba entrando en tu vida. ¿Qué crees que te enseñaba la Virgen en medio del sufrimiento? ¿Qué crees que es lo que le puede ella aportar de eso que tú experimentaste en medio de tanto dolor? ¿Cómo tú sentiste el consuelo de ella? A ver, yo creo que lo más increíble de mi madre, de nuestra madre, es que me ayudó a aceptar la voluntad de Dios, empezando por ahí. El rosario empezó a llegar muchísima gente, o sea, yo le dije a la Virgencita, invita tú, y empezó a llegar en esos tiempos, cada miércoles habían 60, 70, 80 personas por todos los pisos, yo no entendía lo que estaba pasando, todo el mundo me llegaban con sus problemas, yo decía, bueno, pero ¿qué yo les voy a decir? Yo no soy psicóloga, yo no soy nada, ¿qué le voy a decir a estas personas? Y un día, esa noche rezando, le digo a la Virgen, ¿qué quieres que haga? Porque yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer. Y sentí en mi corazón que me habla
y me dice, solo escucha, solo da de tu tiempo, solo ser disponible, solo amar. Hay tantas personas que no tienen ni siquiera quien los escuche. Entonces dije, bueno, ok, eso está fácil. Eso lo puedo hacer. Yo dije, bueno, ok. Y bueno, así empecé y llegaba la gente y yo ahí abrazando, a veces pasaban 2 y 3 horas y la gente ahí contándome todavía, yo secando las lágrimas. Y entonces de repente me doy cuenta que iban pasando las semanas y yo me iba olvidando de mí, me iba olvidando de mi dolor. Y de repente era el dolor del prójimo, como la Virgen que va a visitar su prima Santa Isabel, que también estaba embarazada, no pensó en ella, se montó en su burrito, nada la detenía y llegó a casa de Isabel. Y entonces ahí digo yo que empezó mi misión. Pero todavía yo seguía con el dolor, mis momentos de rabia. Y un día en el Rosario, cuando la casa más llena estaba, ella, que digo que ella me llevó la vista a un retrato mío con mi esposo. Y como te conté anoche, de repente, como si fuera un switch así que tú enciendes una luz, en un instante acepté la muerte de mi esposo. Y empecé a agradecer. Y yo no entendía cómo yo podía agradecer, pero me brotaba del alma el agradecimiento. Y desde ese día puedo decir que nunca volví a pensar por qué, sino empecé a entender para qué. Ya el por qué había desaparecido, ¿no? Y bueno, fue un proceso que el rosario para mí es el arma más poderoso que podemos tener. O sea, dicho por los santos más grandes, los papas, la misma Virgen lo entregó a sus hijos, ¿no? Y yo me daba cuenta que a medida del rezo de Santo Rosario, yo iba cambiando. O sea, nuestra madre es muy sutil y ella está ahí, ella te está guiando, pero si tú no le pides la ayuda, ella ahí se para. Como siempre, la Virgen siempre estuvo atrás. O sea, presentándonos su hijo, llevándonos a su hijo. Y recuerdo que de repente un día empiezo a pedirle sus gracias y sus virtudes. Y era algo que todos los días empezábamos el rosario pidiendo eso. Y de repente me doy cuenta que me los estaba regalando. O sea, ella llega a transformar. Ella llega a cambiar la oscuridad a la luz. Ella llegó a mi casa a llevarme a su hijo para que mi corazón y mi familia se sanara. Y ese fue el proceso bellísimo que quizás me daba cuenta de muchas cosas, de otras cosas no me daba cuenta. La gente veía el cambio en mí, yo quizás no lo veía tanto. Y me fue llevando. Entonces, para mí el rol de la Virgen María para la mujer es lo más grande que hay. Y debemos de verdad tener el anhelo de ser como ella. Y así le digo al grupo, hay que pedir ser como la Virgen María, porque ella nos enseña a ser buena esposa, buena madre, buena hija, buena amiga, nos enseña a ser como Dios nos creó para que fuéramos, ¿no? Llenas de amor. Entonces, para mí ese fue mi caminar, o sea, mi casa de repente se convirtió, llevamos 26 años con el rosario en casa, todos los miércoles se abren las puertas a todos los que quieran entrar, porque me puso en el corazón, abre las puertas. Al principio decía, de tu casa a todos los que quieran entrar, pero hoy día siento que ella me dice, abre las puertas de mi casa para todos los que quieran entrar. Y entonces nunca he tenido miedo, la gente me dice, pero no conoces la gente, ¿cómo tú permites que entre cualquiera?
Yo digo, ¿por qué voy a tener miedo si la Virgen me lo pidió? Entonces ahí llegan las personas que ella trae. En esos momentos empezaron muchos milagros, muchas sanaciones. El Señor me empezó a regalar muchos dones. Em, Fue un revolú porque no entendía nada, mis hijos no entendían nada. Em, pero bueno, de repente encuentro que mi casa es una casa de oración. Según muchas personas dicen que es un oasis de Eso es paz, cierto, me consta. que llegan ahí a buscar el amor de Dios, la paz de Dios, el consuelo de Dios y de nuestra Madre. Y hoy día me doy cuenta que ya el Señor desde hace mucho, desde el momento que entró el primer crucifijo, la primera imagen de la Virgen María, no era simplemente porque era una decoración, era porque ya el Señor desde ese momento ya Él sabía. Él sabía que esa casa iba a ser una casa de oración. Sí, lo hablábamos justamente ayer con Anita, yo decía, es que no me puedo explicar porque de verdad entran a su casa, que además de ser muy hermosa, es muy impactante, tiene unas imágenes absolutamente hermosas, unas esculturas de Jesús y de la Virgen que impactan cuando las ves. Además del gozo y la paz que se siente ahí, que bueno, yo obviamente entiendo que eso son cosas divinas y que Dios está ahí y la Virgen está ahí. Pero hay que aclarar algo, cuando Anita dice abrir las puertas de mi casa, no es que se abrían los miércoles, esas puertas de Anita llevan abiertas todos los días, a toda hora. Y hay que reconocerlo porque eso es servicio 24/7. O sea, ella estaba como madre en ese momento de 3 hijos sola y decide dar el tiempo, que es una de las cosas más difíciles cuando eres mamá con 3 muchachitos de esas edades tan diferentes que ocupan tanto. Tú decidiste hacer muy obediente lo que hizo la Virgen y fue decir, mira, a todo el que llegue. Y digo esto porque no solamente la gente iba los miércoles, iban cualquier día. Había gente que pasaba, ella tiene incluso una Virgen a las afueras de su casa, en el jardín, en una gruta, y la gente se detenía al ver la imagen. Entonces, esa casa siempre ha estado disponible desde hace, bueno, varias décadas para tantos personas como yo y que de verdad hemos tenido la oportunidad de ser tocados por esa Virgen y ese vehículo que tú has sido para tocarnos. Entonces, es de verdad admirable. Y te quería preguntar algo antes de irnos a nuestra siguiente pausa. Después de todo esto que has vivido, Anita, después de tantas subidas, bajadas, de tanto servicio, de tanta conexión con tanta gente y tantas experiencias maravillosas con la Virgen en tu vida, sé que eres muy bendecida y tienes muchos dones y gracias, pero ¿cuál crees que fue lo más importante que la Virgen María transformó en Anita Arellano? A ver, yo creo que el olvidarme de mí, de verdad, hasta hoy día, gracias a Dios, soy una persona que pienso mucho en los demás, me pongo siempre al final. Creo que la fortaleza que tengo hoy día, que yo sé que ella me la regaló, y tengo la certeza porque Jesús o sea, la Virgen nos lleva a Jesús, porque esa es su misión, ¿no? Esa es su misión, llevarnos al corazón de Jesús. Pero yo sentí que Jesús me regaló a su madre, porque ella me iba a enseñar muchas cosas. Y lo primero iba a ser estar parada firme a los pies de mi cruz, como estuvo ella. Porque si tú ves las imágenes de ella a los pies de la cruz, ella estaba ahí, se veía el rostro triste, se veía el dolor ese profundo, pero ahí estaba, ahí se quedó y lo aceptó esa voluntad. Entonces me veo mucho como María, como mi mamá, que me enseñó. Y no solo en esos momentos, porque la vida no solo me pasó eso tan horrible, pero la vida siempre hay problemas, hay circunstancias, hay Dificultades. dolores. Pero yo creo que lo más grande es que me enseñó lo que es la verdadera fe. Y no solo la fe, sino la plena confianza. Que pase lo que pase, Dios está conmigo,
que pase lo que pase, todo lo voy a superar. Y si es la voluntad de Dios que pase algo que a mí no me agrada o me asusta o lo rechazo, el saber que Dios sabe mejor que nadie. Y Dios es padre, o sea, un padre quiere solo lo mejor para sus hijos. Entonces entender que si Dios permite cosas en mi vida, si permite cosas en nuestras vidas, es por algo. Y es para un mayor bien que solo los cielos conocen. ¿Sabes? Porque nosotros en esos momentos nos encerramos en el dolor y en el caos y no vemos claramente, ¿no? Así es, Anita. Qué mensaje tan lindo. Y con esa frase tan maravillosa que nos acaba de regalar nuestra invitada, de aceptar lo que incluso no entendemos y nos duele y quedarnos firmes al pie de nuestra cruz, nos vamos a otra pausa, pero ya regresamos aquí entre lo humano y lo divino. Bienvenidos, aquí seguimos entre lo humano y lo divino, hablando de nuestra Madre Celestial, la Virgen María, cuando la Virgen entra en tu vida. Escuchando el testimonio maravilloso de nuestra invitada Anita Arellano. Y te quería preguntar algo que me causa mucha curiosidad en alguien que tiene un corazón tan mariano como tú. De todas las advocaciones que existen, ¿cuál es, digamos, tu favorita, la predilecta? Okay. ¿Y por qué? Bueno, para aclarar que la Virgen es una, lo que pasa es que ella se aparece en distintos lugares bajo diferentes advocaciones y obviamente la Virgen cuando entró a mi casa entró con la advocación de la Virgen de Fátima, ¿no? Entonces por eso siempre me impresiona cuando la veo porque ella fue, esa advocación fue mi amor primero por ella. Después me fui a un viaje a Croacia, a Medjugorje, y ahí es donde siento un llamado de traer la imagen de la Virgen, la Reina de la Paz. Me pidió construirle una gruta que está adelante de mi casa. Y entonces, por supuesto, hoy día la Reina de la Paz reina en mi casa, vino a reinar con su paz y es lo que pide y quiere para el mundo entero y todos sus hijos. Y bueno, la milagrosa para mí también son las tres, o sea, la Fátima, Reina de la Paz y la milagrosa. Qué lindo. A mí también soy muy, muy devota de la Reina de la Paz. Creo que la he tenido en mi casa así enorme y de verdad que se siente algo muy especial. Y su rosario también es muy hermoso. Ahora, volviendo a nuestra madre, estamos en un mundo muy caótico y es indiscutible que yo creo que las nuevas generaciones se enfrentan a cosas muy complejas. ¿Cuáles crees que son esos valores o esas virtudes que la Virgen le puede regalar a todos esos jóvenes que nos están viendo y que necesitan para realmente sobrevivir a las dificultades que nos presenta esta Claro. actualidad? Es que lo que pasa, Katy, que estamos viviendo en un mundo donde cada día desaparece la fe. O sea, la humanidad cada día se va alejando más y más de Dios, va sacando a Dios de sus vidas y vivimos un mundo de mucho materialismo, de poder, de egoísmo, de que yo. Y entonces yo creo que el mayor rol de nuestra madre, como en tantos lugares que ella se aparece, en Medjugorje que se aparece diariamente a los videntes allá, es un llamado a regresar. O sea, que sus hijos regresen a su hijo, a Jesús, ¿no? Em, Parte de mi testimonio es que cuando la Virgen me empieza a llevar, claro, ella me empieza a llevar directamente a su hijo. Me pide ir a un grupo de oración de Biblia, de la palabra, a rezar el rosario. De ahí puso en mi corazón el profundo deseo, inmenso deseo de ir a misa diariamente, de recibir la Eucaristía, el sacramento de la confesión, o sea, todo lo que me acercaba a su hijo, ¿no? Entonces, para mí la Virgen es madre. Entonces, una madre que está atenta a todos sus hijos, porque es el rol que Jesús le entregó a los pies de la cruz. O sea, en San Juan, en la Biblia, en el capítulo de Juan 19, Jesús con su último suspiro le dice, mujer, he aquí
a tu hijo. Y a San Juan le dice, he aquí a tu madre. Y Juan obedeció y se la llevó a casa. Entonces, ese es el deseo de ella, que no nosotras las mayores, las abuelitas, no, la juventud, porque la juventud es el futuro del mundo. O sea, la Virgen pone su esperanza en la juventud. Entonces, como hablábamos, en mi casa no se practicaba mucho el rezar rosario, la misa, pero mis padres tuvieron la inspiración de ponernos en colegios católicos. Entonces, por eso la importancia de los padres de, por lo menos si no viven la fe, porque los hijos aprenden de lo que ven. Del ejemplo. Del ejemplo. Y por lo menos recibirlo en un colegio católico donde van a aprender quién es Dios y enamorarse de Dios. Porque si tú conoces a Dios, no queda que enamorarte de Él, ¿no? Entonces, el alma necesita a Dios. Y los jóvenes piensan que pueden vencer el mundo, piensan que lo importante es el dinero, la belleza. ¿Cuántas muchachas hoy día con Instagram hasta se enferman? Se convierten en anoréxicas porque tienen que lucir perfectas. ¿Cuántos jóvenes hoy día están tomando pastillas de depresión? O sea, niños de 8 y 9 años tomando pastillas de depresión, cuando debe ser la etapa más preciosa de sus vidas. ¿Y por qué? Porque el mundo los lleva y ellos se dejan llevar. Entonces, es buscar ese espacio. O sea, el rezar no es solo para las abuelitas, no es solo para las mamás, es para ti. Para ti. Entonces, lo más importante de la vida es tener fe, es conocer el amor de Dios y es inculcar en nuestros hijos esa fe. Porque si no, cuando pasen cosas, no van a poder enfrentar los problemas. Por eso hay tantos suicidios. ¿Cuántos jóvenes hoy día se suicidan? Porque no pueden enfrentar la vida, no pueden enfrentar los problemas. Porque y no sin hay fe no se supera, no se puede superar. Yo pensaba que yo podía todo, yo sola, y estaba lista a tomarme mi vida. Pero por gracia de Dios, en ese momento de oración, me abandoné. Y ahí fue donde todo cambió, mi vida cambió. O sea, sigo con el dolor, la tristeza, no el dolor, pero o sea, no tengo marido, mis hijos no tienen padre, eso no va a cambiar, pero vivo en paz y tengo alegría en mi corazón. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa es la importancia de ir, meterse en grupos de jóvenes, en las iglesias, en los colegios, tan importante ser parte de esos ministerios, ¿no? Y que los padres también los pongan. Es el regalo más grande que le podemos dar a nuestros hijos, es la fe. Así es. Me encanta lo que dices y coincido con todo. Tenemos que empezar a recordarnos que constantemente que la fe no es un tema anticuado y que la Virgen es para todos. Eso me encanta, no es un tema de edad, porque en ella vamos a encontrar lo que el mundo nunca va a poder llenar, esos vacíos que tenemos y que a veces no nos explicamos, esas ansiedades, esas depresiones, esas angustias, es porque nuestra vida espiritual está apagada, es porque no la estamos llenando. Es que, Katy, lo que pasa es que fuimos creados en semejanza de Dios. O sea, y nuestra alma fue creado para anhelar a Dios. Y por eso siempre hay esa búsqueda. Puedes tener todo materialmente, pero siempre existe ese vacío. Si no tienes a Dios y no lo buscas, siempre va a haber un vacío. Y los jóvenes sobre todo no se dan cuenta cuál es ese vacío. Porque el alma fue creado para buscar y anhelar a Dios. Lo que acabas de decir, fíjate que yo no lo había escuchado y qué hermoso y qué gran reflexión para cerrar este programa, el entender que eso que estamos siempre buscando es Él, pero tristemente en el mundo por las distracciones le empezamos a poner nombres. Ah, no, es que es el ejercicio, ah, no, es que es el nuevo carro, ah, no, es que es la nueva marca de ropa, son los nuevos maquillajes y nunca nos van a llenar.
porque eso solo lo puede hacer nuestro Señor y es ella, nuestra amada Madre, la que nos va llevando de la manito hacia Él. Anita, te quiero dar las gracias de verdad, de todo corazón. Yo sabía que el tiempo no iba a ser suficiente porque Pasó como lo rápido. dijimos, podríamos hacer una lista de episodios. Sí. Es un placer tenerte aquí y poder disfrutar de tu sabiduría. Agradezco tu valentía y tu generosidad para contarnos tu historia. Muchas Y gracias. como les digo a todos los que nos están viendo, me quedé corta en todo lo bueno que puedo decir de esta gran mujer que vino aquí a recordarnos unas lecciones bien importantes y aprender a ponernos de ultimitos, como hace ella todo el tiempo. Estamos en un mundo donde cada vez la maternidad, la obediencia, el respeto, la feminidad y el amor perseverante cada vez son más escasos, Anita. Y es nuestra madre la que aparece a recordarnos de que en Dios todo se puede, de que incluso en medio del dolor Él está ahí obrando y ayudándonos y que ella puede acercarnos a Jesús para moldearnos a esa santidad que todos anhelamos de corazón. Señores, si algo les tocó el corazón de este episodio, de alguna de las palabras hermosas que Anita nos regaló, yo los invito a que esta noche saquen un minutito y le hablen a la Virgen. Invítenla a su vida y, como dice Anita, con el corazón dispuesto a querer recibirla, porque no es solo escuchar el llamado, sino decir sí, aquí estoy y sé que ella va a transformar sus vidas. Así es. Y quiero cerrar. O sea, en todos esos tiempos de mi duelo que yo me ponía en posición de fetos en el piso, un día llega una señora al Rosario que estaba de Italia de paso y se enteró que había un rosario en la casa y llega. No conocía nada de mi vida tampoco. Y bueno, cuando termina el rosario, ella en voz alta le cuenta a todo el mundo que ella había tenido una visión, que ella me veía en el piso, en posición de feto, pero que yo no tocaba el piso, porque la Virgen estaba sentada y ella me llevaba en sus piernas. Entonces, eso para mí fue una cosa tan grande porque la Virgen siempre está. La Virgen siempre nos carga. La Virgen como madre siempre está atenta a todas nuestras necesidades. Ella sufre por nosotros. Ella se alegra con nosotros. Ella es esa madre que quizás tú le puedes contar lo que tú a tu propia madre no le puedes contar. O sea, yo no le contaba muchas cosas a mi mamá por miedo de hacerla sufrir o de preocuparla, pero sí se lo contaba a la Virgen, se lo contaba todo. Y cuando tú le hablas de corazón, tú sientes que ella te está escuchando y Así te es. escucha. Entonces, tómenla como mamá. O sea, la Virgen Santísima, antes que todo, es mamá. Y es tu mamá. Así que no la sueltes de la mano nunca. Ese es el regalo divino que nos hizo Jesús, nuestro amado Jesús. Y bueno, cuando la Virgen entra a tu casa, señores, no entra sola, entra con Él, con su Hijo, para sanar heridas, para llenar todos los espacios y para renovar corazones. ¿Tú estás dispuesto a abrirle la puerta? Es un placer acompañarlos. Gracias, Anita, nuevamente. Y recuerden que aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Que Dios nos bendiga y que la paz y el amor del Señor nunca nos falten. Hasta la próxima.